Comenzamos con el concepto de qué es la información, ¿sí? En la pantalla vemos que es el conjunto de datos que se transmite de manera ordenada, de modo tal que sea entendible por el receptor. La información son datos procesados y presentados con formalidades que los hacen que los comprenda el receptor. La clase anterior ustedes ya habían visto dentro del esquema de comunicación cuáles eran los elementos que participaban en el mismo. Uno era el receptor, ¿sí? Bueno, repetimos. Entonces, la información es el conjunto de datos que se transmite de manera ordenada, de modo tal que sea entendible por el receptor. La información y la toma de decisiones. Cuanta mejor información tengamos nosotros como usuarios, ¿sí?, menos posibilidad de equivocarnos tendremos en el momento de tomar una decisión, ¿sí? Nosotros generalmente en forma diaria, ¿sí?, tomamos decisiones, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos por tomar una decisión, ¿en base a qué lo hacemos? A la información que tenemos en nuestra cabeza o en nuestra casa, todo tipo de información, ¿sí? La información es básica para la toma de decisiones. Decidir es elegir entre dos o más alternativas y esa elección se hace en base a la información. ¿Estamos? Entonces, en el ámbito de una organización, ¿sí?, se dice que cuanta mejor información tiene una empresa, ¿sí?, mejor decisión va a tomar y menos errores va a incurrir cuando tenga mejor información. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. La información, en general, ¿sí?, tiene origen en diferentes situaciones, ¿sí? Acá ustedes ven, por ejemplo, una clasificación, la que dice que de acuerdo al lugar donde se origina la información, la fuente puede ser interna o externa. La interna es la que se origina dentro de la empresa o la organización. Y la externa es aquella información que se genera por fuera de la empresa, ¿sí? Esta clasificación es bastante sencilla, ¿sí? La que sigue dice que de acuerdo a la originalidad o grado de proceso que tenga la fuente o la información, la información puede ser primaria o secundaria. ¿La primaria en qué consiste? Ahí ustedes lo están viendo. Es cuando la información se elabora por primera vez, se elabora por una finalidad específica que requiere la empresa, tiene un costo de elaboración porque al hacerla la empresa lleva su costo. Y se elabora de acuerdo a las necesidades que tenga la organización. Esas son las características de la información primaria. Y la secundaria es aquella información que surge de informes que ya están elaborados. Es posible obtenerla de forma más rápida y sin mayores erogaciones o costos, pero puede no satisfacer los requerimientos que solicite la empresa, ¿sí? O, por ejemplo, que esté desactualizada la información. Esa sería la clasificación de información de acuerdo al grado de procesamiento. Los requisitos de la información, bueno, acá ustedes ven que hay 5 requisitos que, bueno, están más detallados en el archivo PDF que ustedes ven, pero acá lo vamos a enunciar y yo se lo voy a aclarar un poco qué significa cada uno, ¿sí? Bueno, la información, bueno, para que sea eficiente o eficaz, debe reunir estos 5 requisitos: relevante,
oportuna, pertinente, confiable e integral. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes son los dueños de una empresa, ¿sí? Entonces, si ustedes van a utilizar información para tomar una decisión, ¿sí? Van a necesitar que esa información sí o sí tenga estos 5 requisitos, ¿sí? Bien. Relevante, ¿a qué se refiere relevante? Es cuando es importante para el usuario de las mismas, es decir, que tiene que ser significativa, o sea, que le sirva al dueño de la empresa esa información, ¿sí? Oportuna, la palabra oportuna, ¿a qué se refiere? Que esa información sea brindada en el momento que requiere la empresa, ¿sí? No, vamos a suponer que usted necesita una información ahora y se la proporcionan de acá a 5 días. Y en estos 5 días esa información puede desvirtuarse, no puede servir. Entonces, la información debe ser oportuna, debe brindarse en el momento que uno la requiera, ¿sí? ¿Vamos ahí, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Pertinente, ¿a qué se refiere pertinente? La palabra pertinente. Es decir, que que la información sea solamente para que le sirva sí o sí a esa persona que la quiere utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere solicitar información del total de ventas de un producto en el mes, sí o sí tiene que ser relacionada con lo que uno pide, ¿sí? Que sea pertinente, que no se vaya por otro lado, sino lo que uno quiere que sea de ese dato específico que quiere, ¿sí? Confiable, bueno, ahí la palabra más o menos te lo dice, o sea, la información debe brindar al usuario que la recibe seguridad, que esa información es real, ¿sí? Que no es inventada, ¿sí? Porque si no es real, uno ya empieza a desconfiar, no sé, como gerente de una empresa, esta información no le tengo mucha confianza porque la hizo tal persona o tal empresa y para nosotros como empresa no sirve. Entonces, uno siempre busca que la información sea confiable, que sea cierta, ¿sí? Que no vayan por otro lado. Y el último requisito de la información es el de integral, ¿sí? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, bueno, la palabra integral o íntegro significa que abarca todo, ¿sí? Por ejemplo, si vos, dueño de una empresa o encargado de un departamento de una empresa, haces un pedido, un encargue de compra de impresoras, ¿sí? Vos necesitas de ese detalle de la impresora, por ejemplo, toda la información, es decir, nombre o marca de la impresora, cuáles son las garantías, si funciona con toner o con tinta, cuánto es la durabilidad de la máquina en uso. O sea, uno cuando, por ejemplo, va a comprar un producto, ¿qué quiere saber? Todo, ¿sí? Entonces, eso se refiere cuando la información, el requisito es que sea integral, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de acá? No, profe. Bueno. Esto detallado, bien, está en el material, ¿sí? Bien, la información dentro de una empresa o una organización circula, ¿sí? Circula que en envío y en recepción. Cuando estamos hablando así de esta forma, estamos hablando de lo que es flujo de la información, ¿sí? ¿A qué se llama flujo de información? A la circulación, ¿sí? Como la palabra te dice, de la información dentro de una organización. En ese gráfico, que usted también lo tiene en el material, se observa cuando alguien compra, ¿sí? Compra un producto, ¿sí?
lo registra en la empresa. Si vos lo comprás, lo pagás, es decir, se te va dinero, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si vos vendés un producto, ¿sí? A vos te entra plata, pero se te va el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos un flujo de ida y vuelta, ¿sí? Eso se ve acá en esta columna que está en medio de fondo amarillo claro, el de abajo el señor y el de abajo. El de arriba es compras. Después dice caja y bancos y abajo ventas. Y a la derecha del dibujo vemos que unas personas están sentadas. ¿Qué es lo que hacen ahí? Cuando uno empieza a hacer circulación de información, empieza a utilizar documentación. Bueno, documentación comercial, tanto en una compra como una venta, uno como empleado, como dueño de una empresa, tiene que registrarlo en algún lugar. Bueno, ese lugar o ese documento se llama libro diario, como se ve acá en la imagen. Libro diario es un libro contable donde uno registra todas las operaciones comerciales que hagas vos por día, ¿sí? Y después esa información la llevas a un libro que se llama libro mayor, que es el libro en el cual uno asienta todas las operaciones de una cuenta. Por ejemplo, la cuenta caja, vos en ese mayor vas a ver cuánta plata te entró y cuánta plata te salió, ¿sí? Bueno, tanto el libro diario como el libro mayor son los libros contables que vamos a estudiar más adelante como registración de operaciones comerciales. ¿Vamos? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno. Bueno, ahí eso sería más o menos la explicación de hoy del tema de la información en las organizaciones.